Queridos amigos, bienvenidos al estudio de la Escuela Sabática, este proyecto patrocinado por Editorial Sea Feliz en colaboración con el Campus Adventista de Sagunto. Antes de pasar a la lección número 9, os recuerdo que podéis formar parte de la comunidad de WhatsApp de Sea Feliz y así estáis al tanto de las últimas novedades. Lección número 9, la fuente de la vida. Comenzamos con el sábado 23 de noviembre y el versículo de memoria. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 6. Bueno, seguimos en el Evangelio de Juan descubriendo verdades sobre Jesús, matices y aspectos de su identidad que quedan de alguna forma explicados por las diferentes metáforas que va utilizando Jesús y que Juan refleja en el Evangelio. Por ejemplo, esa gran expresión del yo soy. El yo soy del Antiguo Testamento es utilizado por Jesús de una forma intencional para reclamar justamente esa divinidad y esa identidad sobrenatural. Y además aparecen el camino, la verdad y la vida, como hemos visto en el versículo de memoria, y otras expresiones como yo soy la luz, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la vid verdadera. Cada una de esas metáforas hace una referencia y un matiz teológico que nos habla de la misión de Jesús. Así que durante toda la semana vamos a explorar estas realidades tratando de sacar una aplicación para nuestras vidas. Amigos, continuamos el estudio de la lección, llegamos al domingo 24 de noviembre. En él estaba la vida. En Juan, en los primeros capítulos, concretamente en el capítulo 1 de Juan, dice, en él estaba la vida, esa vida era la luz de los hombres. Y esa referencia justamente a la vida es una vida especial, es una vida divina, es un origen sobrenatural, es la fuente de la vida, en él estaba la vida. Es una expresión que representa mucho más que simplemente alguien estaba vivo, es el origen de la vida y de hecho, puesto que él tiene vida en sí mismo, ¿verdad? Como dice en Juan 10, tiene poder para volverla a tomar, para darla y volverla a tomar. Y por otro lado, puede dar vida a quien quiere, como en Juan 14, 19. Así que ese vínculo entre la vida y Jesús es muy especial porque Jesús es el origen de la vida. Jesús es el creador. Jesús ha creado todo. La vida procede de él. Y eso es una verdad teológica tremenda que nos da esperanza justamente para la resurrección. Hablando de vida, ese término zoe en griego aparece 36 veces, que es aproximadamente el 25% de todas las apariciones del término en el Nuevo Testamento. Así que el Evangelio de Juan representa una gran parte de las expresiones, de las veces que aparece vida, con ese matiz importante siempre aplicado a Jesús. Vida eterna, vida en abundancia. Y esto es muy bonita esa noción de que cuando Jesús dice quiere que tengamos vida y vida en abundancia de Juan 10:10, habla de un nivel cualitativo de vida. Una cosa es existir, ¿verdad? Y otra cosa es tener vida en abundancia, que puede representar justamente todas las bendiciones que acompañan la vida conectada con la vida. Una vida conectada con el originador de la vida, con el que llena de sentido la vida, con el que llena de propósito la vida. Así que cuando Jesús tomó nuestro lugar como la serpiente de bronce y se convirtió en nuestro sustituto, nos regaló una vida en abundancia para todos nosotros. Esto es maravilloso, transforma nuestra vida y nos llena de esperanza. Hola amigos, continuamos el estudio de la Escuela Sabática, llegamos al lunes 25 de noviembre, palabras de vida eterna, y vamos a estudiar en este caso Juan 6. Las palabras de Pedro acerca de vida eterna que ahora vamos a comentar se refieren a un aspecto especial, están conectadas con toda una gama de expresiones que tienen que ver con vida eterna y que aparecen de forma especial en el Evangelio. Jesús dice que es el pan de vida, ¿verdad? Y eso aparece en Juan capítulo 6 y significa que es el origen de la vida, o sea que su vida, muerte y resurrección son las que nos dan vida cuando son ingeridas, cuando son aceptadas, ¿no? Entonces el ministerio de Jesús, al ser aceptado por el ser humano, activa esa vida en el interior que se produce por la fe en él, precisamente. Así que no se trata de una vida conceptual, sino que es un poder vivificante, es un poder real, es un poder que da sentido a la existencia y es un poder capaz de resucitar a los muertos. Por eso Jesús se presenta así, por eso es capaz de dar esperanza. Así que el origen de la vida representa todo lo que llena de sentido nuestra existencia.
Solo por la fe tenemos acceso a esa vida que Jesús regala de forma gratuita a todos, y en ese sentido nuestra parte es aceptarla. Aceptar conscientemente la vida que se nos ofrece, la vida que se nos regala. Por eso cuando Pedro dice, y ahora sí, en Juan 6,68, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna, implica mucho. Implica que las palabras de Jesús comunicaban un mensaje que era capaz de dar vida eterna. Solo con aceptar el mensaje el ser humano ya entra en otra dimensión, y es la dimensión de la fe, que permite proyectarnos por la eternidad gracias a lo que Jesús hizo por nosotros. Hola amigos, continuamos con el estudio de la lección. Llegamos al martes 26 de noviembre. El hecho de creer y el nuevo nacimiento. Bueno, Juan escribió el Evangelio para que tuviésemos vida abundante. Por eso nos presenta la predicación de Jesús, la identidad de Jesús, y esa es la esencia del plan de salvación, y nos presenta como dos secuencias. En primer lugar, recibimos, es decir, creemos en Él, creemos en Jesús, lo recibimos, ¿verdad?, en nuestro interior de una forma consciente, y en segundo lugar, Él nos da autoridad, potestad para ser hijos de Dios, ¿verdad? Es como que en la Biblia se diferencia entre criaturas de Dios, todos los seres que han sido creados por Él, e hijos de Dios es una categoría en la que se conecta la voluntad humana con la voluntad divina. Hay una especie de sinergia, ¿verdad?, entre el ser humano y Dios. Dios parte de Dios, obviamente, en la salvación, y el ser humano acepta esa salvación. Y en el aceptar se produce el milagro de la fe y el milagro de recibir la vida eterna. La función del Espíritu Santo en este proceso es precisamente producir esa convicción. Él es el que produce, el don de la fe se otorga a todo ser humano, ¿verdad? Y el ser humano que lo acepta desarrolla esa fe, y el Espíritu Santo es el encargado de conectar el plan de salvación con la respuesta humana. De forma que cuando en libertad el ser humano decide creer, acepta a Jesús como Salvador, en ese momento se produce ese milagro de la justificación por la fe. El enfoque humanista, ¿verdad?, plantea que es la construcción del pensamiento humano la que es capaz de determinar la fe, ¿verdad? Es como que la razón se convierte en fundamento para construir la fe, y en el punto de vista bíblico, como señala la escuela sabática, la fe es el fundamento, la fe es el comienzo, ¿verdad? Y a partir de ahí se construye toda una vida y deriva en una vida eterna. Hola amigos, continuamos el estudio de la escuela sabática con el miércoles 27 de noviembre, rechazar la fuente de la vida. La escuela sabática nos señala que algunos de los relatos más tristes de la Biblia se encuentran en Juan, sobre todo por lo que representan de rechazo. Ese comentario inicial, ¿verdad?, en el capítulo 1 de Juan, el mundo por él fue hecho y los suyos no lo recibieron. Es trágico porque es la ruptura del plan de salvación, de que Dios tiene la voluntad de salvar y el ser humano rechaza la salvación, rechaza a Jesús, no cree y no acepta. La gente rechazó justamente porque no aceptó su palabra, y es una constante en toda la salvación. Y aquí la escuela sabática nos señala una realidad, y es que el pensamiento humanista actual comienza con la duda. Se enorgullece de la duda, atesora la duda y utiliza la duda como instrumento de acercamiento. Es cierto que el espíritu científico, ¿verdad?, y el método científico ha ayudado a plantearse el porqué de las cosas, a ir más allá de lo aceptado, y eso está bien. Pero cuando la duda se convierte en el instrumento para acercarse a la Biblia, para acercarse a Dios, para intentar instrumentalizar la fe, se llega a un absurdo, porque sobre la duda no se puede construir. El método en sí mismo se inicia y construye sobre la desconfianza en la veracidad de las Escrituras. Por eso cuando Cristo preguntó, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra, habla de ese suspiro divino de decir, si seguimos así, ¿verdad?, el ser humano cada vez duda más, y al dudar más se está destruyendo la fórmula en la cual puede creer, que se basa justamente en la confianza. El pecado de los hebreos en Cades Barnea fue dudar que Dios era capaz de salvarlos, que Dios era capaz de cumplir las promesas. Y unos cuantos espías, ¿verdad?, fueron y dijeron, pues hemos calculado que lo más probable es que muramos, por lo tanto no podemos conquistar. Y en cambio hubo dos espías, Josué y Caleb, que aceptaron la promesa divina, decidieron creer, y a pesar de que por culpa de los 10 y de todo el pueblo que rechazó ellos tuvieron que esperar, finalmente la promesa se cumplió.
Es un paradigma en nuestra vida. Si elegimos creer, los milagros ocurren. Amigos, continuamos el estudio de la lección con el jueves 28 de noviembre. Condenación. Comienza con ese capítulo de Juan, del capítulo 3, ¿verdad? Dice, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree en él ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. En este día de la escuela sabática se plantea esta realidad de creer o no creer, ¿verdad? Y en qué lugar sitúa al ser humano en el plan de salvación. ¿En qué lugar nos coloca? El rechazo de Jesucristo de forma explícita nos coloca en el otro lado del plan de salvación. Nos implica pasar de la luz a las tinieblas. Y el ejemplo que se pone es el de Eva, ¿verdad? Eva en el Edén pues tenía todos los datos para tomar la decisión correcta. En cambio, Satanás se acercó, tentó y por su artimaña, por su razonamiento lógico de alguna forma, lo que hizo es que nuestros primeros padres, ¿verdad?, incurrieran en la transgresión de la ley, en el rechazo de Dios, en la desconfianza y en todo lo que vino desde entonces. Lo interesante aquí es que ella razonó, ¿verdad? Igual que Adán luego siguió el mismo camino, pero hubo como un intento del ser humano de razonar y eso acabó muy mal. No es que razonar esté mal, pero cuando se pone en duda la palabra de Dios, todo lo demás ya va mal encaminado. En este caso Jesús mismo tenía la oportunidad de dudar. Durante todo su ministerio tuvo la oportunidad de dudar. Cuando Jesús se encarna, ¿verdad? Es como que recupera su memoria poco a poco, va leyendo y aprendiendo de su madre lo que había revelado él mismo, pero cuando Satanás lo tienta con si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, 3 veces si eres hijo de Dios, esas 3 tentaciones, ¿verdad?, respecto a su identidad, implicaban que había motivos para dudar en él y sin embargo nos dio ejemplo rechazando la duda y aceptando la palabra de Dios. Sus respuestas fueron basadas en la palabra de Dios y eso es un camino, y es el camino que hemos de seguir nosotros ante la duda, aferrarnos a la palabra de Dios y sus promesas. Amigos, llegamos al final de la lección 9, viernes 29 de noviembre, con esos párrafos seleccionados de El deseo de todas las gentes que arrojan luz a lo que hemos visto durante esta semana. El pasaje de Filipenses, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, representa lo que hizo Jesús. Igual que el sumo sacerdote, ¿verdad?, también dejaba sus ropas de gala, por así decirlo, y oficiaba con la túnica, con el manto de lino. Jesús también, de alguna forma, se anonadó a sí mismo, se despojó, ¿verdad?, de sí mismo, se humilló a sí mismo y en ese sentido, pues como un ser humano, sin dejar de ser Dios, y esto es la clave importante, sin dejar de ser Dios, como ser humano fue nuestro sacrificio. Cristo fue tratado como nosotros merecemos para que nosotros pudiéramos ser tratados como Él merece. Este trueque sublime que descubrimos en el plan de salvación. Y bueno, Él sufrió la muerte que era nuestra para que pudiésemos recibir la vida que era suya. Gracias a sus heridas nosotros fuimos sanados. Es fascinante el mensaje del Evangelio, es incomprensible por muchos momentos y sin embargo nos alienta cada día a saber que hay un Dios en los cielos que nos creó, que se hizo hombre, que vivió, que nos dio ejemplo y que ha prometido volver. Qué maravilla poder descansar cada día en esa esperanza. Que el Señor te bendiga.